¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hay una frase común que dice que un escándalo se tapa con otro mayor, ¿verdad? Esto lo estamos viendo en los últimos tiempos con cierta frecuencia en la realidad que nos rodea. Y si llevamos esta historia al asunto de la famosa reindustrialización de la antigua fábrica de Nissan en la zona franca de Barcelona, podría decirse igualmente que este refrán vale perfectamente para describir la situación. Este asunto está dando sus últimos estertores. En los próximos tiempos, en los próximos días o semanas, si todo va bien, se anunciará la llegada de la marca Chery, del fabricante Chery y la marca Omoda, mejor dicho, a estas instalaciones para comenzar a producir, más bien para empezar a ensamblar los vehículos de la marca Omoda que Chery quiere vender en el mercado europeo y que ya está trayendo en barco a nuestras latitudes. Este será el final de esta historia, como digo, y todo el mundo estará contento y feliz, y esto es lo que refulgirá en los medios de comunicación, a los que se les ha ido engañando de una manera escandalosa, y por ende también a vosotros, a la opinión pública, sobre todo lo que ha sucedido en ese lugar. Un sitio, por cierto, que no va a ser una fábrica de coches, y esto es una cosa que hay que hacer didáctica y explicarlo muy bien, porque una industria de automoción, una fábrica de coches, es otra cosa. Es un lugar donde hay mucha industria auxiliar que se dedica a producir los componentes que luego se ensamblan en ese lugar. No es ese el plan que hay para la empresa BTech, que es la que al final e in extremis ha conseguido, y los trabajadores, mejor dicho, ex trabajadores de la Nissan, tendrán que estar eternamente agradecidos a ellos, ha conseguido que venga un fabricante chino, después del boom de los automóviles chinos, a ese lugar a que se ensamblen vehículos que ya vienen prefabricados y premontados. No, eso no es una fábrica de automoción propiamente dicha. Eso es un centro de ensamblaje que solamente está diseñado para dar trabajo para unas personas que se quedaron sin empleo en la Nissan. Desde luego, eso es mucho mejor que aquello se hubiera quedado como un erial y que no hubiera sucedido nada. Repito, eso es mucho mejor, aunque no es lo óptimo. Y para eso hay que darle las gracias a una empresa muy pequeñita, BTech, mucho más pequeña que era QEV cuando comenzó toda esta aventura, pero que está formalizada por personas que como mínimo son honestas y realmente sí que tenían un objetivo honesto de intentar hacer algo en ese lugar, y lo siguen teniendo con sus planes, por más que sus planes de pick-up eléctrica, planes de fabricación, venta, eran totalmente ilusorios, pero por algo se tenía que empezar a la hora de escribir el papel en blanco. Pero en toda esta película y todo este cuento nos queda un cabo suelto, que es al que le voy a dedicar este vídeo. Como digo, de aquí 4 días, si no pasa nada, se anunciará la llegada de Omoda y brindaremos con cava. Pero entre medias nos ha quedado un cordelito por ahí bastante grueso y bastante bochornoso del que nadie habla. Y estoy hablando de esas famosas 1.000-1.500 furgonetas eléctricas, según la fuente a la que le preguntes, que supuestamente QEV, que era el gran receptor y la gran estrella del hub de la electromovilidad de la zona franca de Barcelona, había vendido a Bimbo. De eso va esta historia, y para eso vamos a hacer una cronología muy precisa de los acontecimientos, en el que, después de contarte todo lo que ha ocurrido y que está publicado con luz y taquígrafos, quiero que tú mismo saques tus propias conclusiones. Esta historia comienza en el año 2012. Año 2012. El grupo Bimbo en México, que es uno de los grandes fabricantes de productos de alimentación que hay en el mundo, anuncia un ambicioso plan de electrificación de sus flotas de furgonetas y de camiones para convertirlos en vehículos eléctricos. Flotillas le llaman allá en México. Y a partir de ahí comienzan a experimentar con productos que normalmente vienen de China, es normal, allí se compra mucho producto chino, y que para empezar son muy obsoletos. Lo que anuncia Bimbo es que va a utilizar una de sus múltiples filiales para desarrollar un proyecto de industrialización en la fabricación de furgonetas eléctricas de reparto. Esa empresa, esa subsidiaria de Bimbo, se llama Moldex, como molde con una X al final. Y durante mucho tiempo pues ha estado desarrollando carrocerías y sistemas para el transporte y el envasado, soluciones de ingeniería en definitiva, para dar servicio a las empresas de Bimbo. Pasan los años y Bimbo va cumpliendo con lo que promete. De hecho, ahí os dejo una nota del año 2016, lo podéis ver, en el que en una feria Bimbo presenta una furgoneta carrozada que se llama VDTech, de la marca VDTech, VDT2. VDTech es una marca que Bimbo se inventa para traer un producto de China y carrozarlo con sus necesidades, y efectivamente Bimbo está trabajando en este asunto de las furgonetas eléctricas. Evidentemente, la marca Zeroid en el año 2012 o 2016 no existe, puesto que se presenta en marzo de 2022. Pero vamos a rebobinar un poquito más atrás. La cosa se pone caliente e interesante cuando en el año 2020, concretamente se publica el 11 de marzo de 2020, Bimbo anuncia un nuevo plan muy ambicioso
por el que va a comprar 4.000 camiones y furgonetas eléctricos en los que va a invertir 146 millones de dólares. Este es un plan de 4 años, es decir, entre 2020 y 2025 aproximadamente, siempre redondeando, haciendo un bloque, aunque ellos hablan de 4 años, van a incorporar a sus flotas en todo el mundo 4.000 vehículos eléctricos entre furgonetas y camiones. Y de nuevo, Bimbo declara públicamente, como podéis ver, que va a ser Moldex, la subsidiaria de Bimbo, la que va a llevar a cabo este proyecto, con su CEO JM Aguilar e igualmente también con su vicepresidente ejecutivo Javier González Franco, que son los que públicamente anuncian este desarrollo de Bimbo en el que quieren producir en masa furgonetas y camiones eléctricos e igualmente también energía de las plantas que esta empresa tiene en su país. Todos estos planes son anunciados en el año 2020. Repito, Zeroid no se presenta en sociedad hasta finales de marzo de 2022. QEV convoca en un evento a toda la prensa española y a todas las autoridades, participan máximos mandatarios de la Generalitat de Cataluña para anunciar la marca Zeroid. Es el primer momento en el que nace y se anuncia públicamente la marca Zeroid con unos planes, recordad, que querían absorber toda la plantilla de Nissan, 1.000 puestos de trabajo se cuentan en esa rueda de prensa, e igualmente también llegar nada menos que a 60.000 unidades al año de fabricación de furgonetas. Se habla de que en el año 2023 se van a fabricar más de 5.000 furgonetas y entre 100 y 200 buses eléctricos. Eso en el año 2023, en el que se fabricó, ahora fecha de 24, ya lo sabemos, un rosco 0 vehículos eléctricos en esas instalaciones. Lo que pasó a continuación, ya lo sabes, en este canal nos dedicamos a investigarlo y lo que nos topamos, lo que nos encontramos es que estas furgonetas que tanto suenan visualmente no son ni más ni menos que furgonetas eléctricas chinas a las que se les ha puesto una plaquita que pone Zeroid y poco más. En definitiva, que no es un producto ni que se ha desarrollado propio, ni con I+D tampoco de la empresa, y son simple y llanamente furgonetas eléctricas que se compran en China y a las que se les cambia la marca aquí en España. Ante esta información que desvelamos nosotros en nuestro canal, la marca sale defendiéndose con toda naturalidad y diciendo que sí, que efectivamente eso es cierto, pero que no lo hemos entendido muy bien porque lo que ellos quieren es precisamente traerlas aquí a la factoría y producirlas mediante esta técnica del CKD famosa, que es simple y llanamente eso: desmontas o traes por piezas un producto, lo traes aquí y lo montas como un mecano, en este caso trayéndolo de China, algo que se ha hecho mucho a lo largo y ancho de la historia de la industria del automóvil, pero que el matiz importante, aquí la gran cuestión, es que primero de todo, QEV en ningún momento dijo que esas furgonetas ya existían y que eran chinas, y en segundo lugar tampoco había explicado cómo pretendían venderlas y fabricarlas hasta que nosotros desvelamos esa información. QEV y Zeroid salen diciendo que esto es natural y que es normal, y de nuevo la inmensa mayoría de la prensa en general y de la prensa local, hay un artículo muy bueno y muy interesante publicado por el Nacional.cat refiriéndose a nuestro descubrimiento, dan por natural y normal los argumentos de QEV y por lo tanto la cosa sigue adelante, aunque ya les hemos pillado en un renuncio bastante importante, bastante grave, renuncio que por cierto supone también que los sindicatos empiecen a atacarme de una manera absolutamente gratuita y a decir que estoy difamando y que todo esto acabará saliendo bien y que por supuesto no tenemos razón, sino que las cosas están bien atadas y bien consensuadas. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está, vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie, solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews, probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Bueno, pues aquí tenemos que detenernos, al margen de todo esto que ocurre en 2023, porque tenemos un pequeño secretito que contarte. Bimbo había anunciado igualmente la compra de 1.300 furgonetas eléctricas, y concretamente lo que anuncia Bimbo es la compra de 1.300 furgonetas y camiones eléctricos de nuevo carrozados para que circulen ya en 2023 por ese país. Son productos de la marca china Jack, son productos de Scania y también una furgoneta que se llama Vecstar Stellar. Vecstar Stellar, te pones a indagar, te pones a buscar y no encuentras por absolutamente ningún sitio, ningún lugar que exista un fabricante de furgonetas que se llame Vecstar. Hasta que a base de investigar, a base de preguntar y a base de moverte, descubres que Vecstar no es ni más ni menos que una marca registrada de Bimbo. Es decir, que es normal que no encontrara por ningún lado ninguna referencia a la marca Vecstar porque no existe. Es una marca que ha creado Bimbo para brandear, para nombrar a las furgonetas eléctricas
que ellos mismos están ensamblando en sus instalaciones de Moldex. Moldex, por cierto, en el estado de Lerma, en México, es donde fabrica, mejor dicho, ensambla, trayendo por piezas estas furgonetas eléctricas desde China, porque si ves las furgonetas, y yo mismo te lo he dicho, marca FAW, marca Jack, son exactamente las mismas furgonetas. La gente de QEV está anunciando a bombo y platillo en su evento, ocultándole a toda la opinión pública que realmente son furgonetas chinas que ya existen y que ellos simplemente las han rebrandeado. ¿Ves por dónde quiero ir? Lo que te estoy contando es que meses antes de que se lanzara Zeroid por parte de QEV, Bimbo ya estaba haciendo lo mismo en sus instalaciones de México, es decir, estaba comprando furgonetas en China y las estaba ensamblando en sus instalaciones. Solo que Bimbo jamás ha ocultado ni ha mentido sobre el origen de estos productos, simplemente los trae de China y los adapta a sus necesidades de distribución y logística. E igualmente también que siempre QEV, cuando ha entrado en esta película mucho más tarde, ha ido un paso por detrás. Mira esta noticia, es de 6 de septiembre de 2022 y Bimbo anuncia aquí la compra de 1000 furgonetas eléctricas para sus repartos. Septiembre del 22. Se dice igualmente que son de la marca Bextar y que las va a fabricar Moldex, la subsidiaria de Bimbo, es decir, que siempre es el mismo sistema, ellos son autosuficientes. Sin embargo, en España, la noticia de que QEV va a fabricar 1000 furgonetas que le va a vender a Bimbo aparece en distintos medios a finales del año 22, en diciembre y hasta más o menos marzo, que es cuando los medios de comunicación, insisto, se van haciendo eco de esta noticia. Siempre un paso por detrás y nunca jamás hay la más mínima mención por parte de Bimbo, Moldex o cualquier empresa latinoamericana a la empresa española, porque simple y llanamente esta conexión, al menos aparente y públicamente, no existe. Si tú te pones a buscar en Google QEV y Bimbo, si te pones a buscar en Google Zeroid y QEV, o la combinación que quieras vinculando a Bimbo con la empresa catalana, vas a encontrar miles de entradas de notas de prensa, pero ni un solo comunicado oficial, ni un solo anuncio, ni una sola nota por parte de Bimbo de la compra de estas furgonetas. Vamos a aplicar aquí la navaja de Occam, si os parece. Cuando se hace un anuncio de este tipo, con un volumen de negocio tan grande, en este caso, pues según las cifras aquí bailan mucho, pero estamos hablando de una compra teórica por parte de Bimbo a Zeroid de entre 60 y 100 millones de euros. ¿Sabéis lo que pasa normalmente? Pues pasa que esto es una gran noticia y hay una celebración, y hay un evento oficial en el que se pone en común o como mínimo una nota de prensa, pero no solo eso, también hay una fotografía en la que dos personas de una empresa y la otra se dan la mano. Esto es lo normal cuando se hace una gran venta, es una gran noticia positiva, tanto para el que vende como para el que compra, y se le da publicidad, y se le da anuncio, y se le da conocimiento público. ¿Algún puñetero alguien se ha preocupado de ir a Bimbo y preguntarles si le han comprado realmente 1000 o 1500 furgonetas a una empresa española? Pues me temo que no lo ha hecho nadie. Y por eso estamos como estamos, a fecha de 2024, sin que una sola furgoneta Zeroid se haya ido para México, y además estamos también con una sarta de mentiras impresionante por Joan Orús, que sinceramente yo no sé cómo tienes el rostro de mentir tanto a los medios de comunicación y haber engañado tanto. Evidentemente, un escándalo se tapa a otro más grande y vosotros os vais a tapar detrás de los coches de Omoda. Pero eso vendrá más adelante. La cuestión, y lo que te quiero venir a contar al final, el cogollo de este asunto, es que lo que ha hecho QEV y Zeroid es subirse al carro de algo que ya estaba haciendo Bimbo para anunciar y mezclar las cosas y anunciar que les habían vendido unas furgonetas eléctricas a una empresa que ya tiene los recursos, el personal y que ya lo estaba haciendo antes exactamente igual que QEV. ¿Os dais cuenta de lo surrealista que es esto? Están anunciando que le están vendiendo una cosa a una empresa que ya hace años que lo está haciendo. ¿Qué necesidad tiene Bimbo de ir a Barcelona a que le vendan furgonetas eléctricas chinas si llevan años haciéndolo ellos directamente con sus propias instalaciones y su músculo financiero? Aquí es donde está el engaño y donde nadie se ha reparado a buscar y ha dado por bueno el hecho de que se anunciaran esas 1000 o 1500 furgonetas. ¿Dónde están las fotografías y los comunicados oficiales de Bimbo anunciando tan importante acuerdo de hasta 100 millones de euros? En ningún sitio. Pero esta historia sigue. Bueno, no vamos a hablar de que en algunos momentos Orús dice que las furgonetas no se han fabricado todavía y llega a decir incluso al diario El Economista que han producido unas cuantas directamente en China y que las han mandado de China a Bimbo porque en España no estaban listas las instalaciones para empezar a fabricar. La cuestión es que todo el mundo se pone muy nervioso, todo el mundo se enfada y los dos socios, BTech y QEV, comienzan a tener una tensión enorme cuando la gente de BTech se da cuenta de quién y qué están haciendo en QEV. Entre medias, el Estado riega de millones literalmente a este proyecto con los PERTEs y de hecho en el primer PERTE de automoción nada menos que les son otorgados la cifra más grande, más de 100 millones de
de euros, solamente SEAT y Mercedes-Benz, ahí es nada, reciben más dinero teórico, más bolsa de dinero a recoger que QEV, a la que se le asignan 107 millones de euros, pero que no puede optar a ellos porque como se les exige un 90% avalado de esa cantidad de más de 100 millones de euros, de repente no son capaces de juntar más de 48 millones, y eso después de que una institución financiera de la Generalitat de Cataluña les diera un aval de 40 millones de los 48 que el Estado rechaza porque no es un aval válido. Al final se crea una especie de conglomerado de bancos, muchos de ellos establecidos en Cataluña principalmente, para dar los avales necesarios para que QEV, de esos más de 100 millones de euros que tiene asignados, reciba una cantidad muy modesta, una cantidad de poco más de 20 millones de euros, más varias subvenciones. Al final acaba sumando 24 millones de euros de los 107 a los que podía optar. Todo esto pasa mientras QEV además sale a bolsa con SPAC en Holanda, en los Países Bajos, y sus cifras en el año 2023 de un anuncio de ingresos de 60 a 80 millones de euros caen a menos de 30 millones de euros, mientras la empresa ha salido a bolsa perdiendo muchísimo valor, declarando pérdidas y, en definitiva, un absoluto desastre y un conglomerado, sí, pero no industrial, sino de mentiras, una encima de la otra, una detrás de la otra, que han llevado todo este proyecto a una situación absolutamente límite. Mientras tanto, BTech, la empresa que quiere resucitar a Ebro, consigue 20 millones de euros de financiación en una ronda privada de financiación, dinero privado, consiguen 20 kilos, que es una cifra muy pequeña, pero también han conseguido dinero del primer PERTE. ¿Y qué es lo último que ha pasado? Pues no tiene desperdicio, lo que te contaba al principio del vídeo. Lo último que está pasando es que a estas dos empresas se le había vuelto a asignar dinero en el segundo PERTE, había una nueva lluvia de millones. Ambos, tanto QEV como BTech, han renunciado al segundo PERTE porque se da por hecho ya que Chery va a entrar en esta planta y al final se les acabará dando el trabajo a los trabajadores de la ex Nissan en la zona franca de Barcelona, donde se pondrán a montar por piezas el Mecano de Moda 5 y los otros coches que quiera traer Chery aquí. Pero han pasado dos cosas muy llamativas para terminar, que cierran el círculo de esta historia. La primera, que renuncian a los PERTES. El primero ya lo tienen en su cuenta bancaria y en el caso de QEV más de 20 millones de euros en la buchaca. Y en segundo lugar, que QEV, en un nuevo giro de los acontecimientos, renuncia a estar en la zona franca de Barcelona y le vende su participación a BTech. O sea que después de todo este viaje, al final, nada de nada, absolutamente de nada, como ya te anunciamos cuando empezamos a hablar de estas cosas. Y todavía más, todavía hay más. Se dice que se le ha vendido por los medios de comunicación los derechos de estar en ese hub de industrialización por 12 millones de euros, pero esto no es cierto. Se ha transferido, se ha traspasado por un simbólico euro. BTech se queda con todo el control. La única empresa que más o menos pequeña, más o menos realista, por lo menos es honesta e intenta construir un proyecto serio, aunque desde luego no tiene tamaño para poder asimilar semejante monstruo. Poco a poco, pasito a pasito, veremos cómo lo hacen, pero lo cierto es que al final QEV se retira, estas dos empresas parten peras, como decimos en Cataluña, e igualmente también esos 12 millones de euros son un objetivo, son una serie de hitos que se tienen que cumplir en el caso de que QEV quiera utilizar las instalaciones de la zona franca de Barcelona y pasa a ser, como digo, de propietario o arrendatario de este proyecto a un socio preferencial. Es decir, que QEV, que ahora por cierto ha anunciado que va a montar las primeras 50 furgonetas, ¿quién monta una línea de montaje para hacer 50 furgonetas? Veremos cómo continúa en el futuro o si silenciosamente se acaba retirando del proyecto y se queda pues volviendo al punto de partida donde estaba, simple y llanamente ocupando unas pequeñas instalaciones para esos proyectos de buses, carrocerías, etcétera, que va haciendo uno a uno y que sabe hacer, porque en la vida han fabricado absolutamente nada ni producido absolutamente nada. Exactamente igual que BTech, que por lo menos tiene cierta experiencia en el desarrollo de un negocio en el que no han intentado tomar atajos, en el que no han intentado engañar a nadie, aunque sus planes igualmente comerciales e industriales eran absolutamente disparatados igualmente, y ese es su único pecado, y no aguantaban el más mínimo análisis crítico. Así que, queridos amigos, fin de la historia. Llegarán los chinos, bienvenidos Mr. Marshall, todos brindaremos y moveremos y ondearemos la banderita, y todas estas historias que te estoy contando, incluidas las furgonetas de Bimbo, quedarán en el olvido, mientras algunas personas se habrán embuchacado en todo este movimiento, dinero público que veremos cómo se usa, dónde acaba y cuál es la finalidad que acaba recibiendo. En definitiva, si no fuera porque hay focos puestos ahí, si no fuera porque esto es escandaloso, pues al final todavía sería más grande y más grave toda esta película, pero así son las cosas y esta es la historia del famoso hub de la industrialización de la zona franca de Barcelona. Nada más, queridos amigos, esta es la historia y así son las cosas. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.